¿Qué tal amigos? Apple liberó ayer iOS 18.5 y si ya habéis actualizado vuestro iPhone tengo que deciros que no es suficiente con instalarla y ya está. Hay 6 cosas importantes que tenéis que revisar ya mismo para evitar problemas y sacarle todo el jugo a esta versión. Así que venga, coged vuestro iPhone porque vamos a revisarlas juntos ahora mismo y así os quedáis con todo perfectamente configurado. Vamos allá. Bueno, lo primero que quiero revisar con vosotros son los permisos de localización y privacidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunos usuarios han reportado que iOS 18.5 activa automáticamente los permisos de localización y rastreo en ciertas aplicaciones tras actualizar. Así que mi consejo es que reviséis y corrijáis esto ahora mismo. Desde esta sección veréis aquí todo el listado de aplicaciones y es tan fácil como ir aplicación por aplicación y revisar que esto lo tengáis configurado tal y como lo teníais antes de instalar iOS 18.5. Esto es recomendable revisarlo porque la localización es una de las cosas que más batería consume con diferencia. ¿Que todo está igual? Bueno, pues no tenéis que cambiar nada, pero por revisar no perdéis nada. También en las configuraciones de rastreo. Desde aquí también revisar que no se haya cambiado ninguna opción relacionada con aquellas aplicaciones que os habían preguntado si permitís el rastreo o no la primera vez que las utilizáis. Así que igual revisar este listado, yo tengo todo activo, pero bueno, a lo mejor en vuestro caso sí que lo tenéis mejor filtrado. Venga, el siguiente ajuste que tenemos que revisar está relacionado con Apple Intelligence y Siri, porque bueno, a ver, os explico, ya os lo conté en iOS 18.4, pero no está de más recordarlo aquí. Apple Intelligence y Siri ocupa un espacio considerable en el almacenamiento del dispositivo. Si no lo vais a utilizar, lo mejor es que lo desactivéis. ¿Por qué digo esto? Bueno, por dos razones principales. Uno, el consumo de batería. En segundo plano, Apple Intelligence está todo el rato trabajando, por eso necesita instalar de forma local unos modelos de lenguaje que luego son los que requiere sin necesidad de estar conectado a internet, ¿no? Si nos vamos a ajustes general, nos vamos a almacenamiento del iPhone y bajamos hasta el final, desplegamos el almacenamiento ocupado por iOS, podéis ver cómo en este caso Apple Intelligence está ocupando un espacio valiosísimo, concretamente 6,28 GB. Por tanto, si no lo vais a utilizar, os conviene desactivarlo. Así ahorraréis un espacio considerable y de paso también batería. Venga, otro ajuste que también debéis revisar después de actualizar es el de consumo de batería. ¿Por qué os digo esto? Bueno, os digo esto sobre todo a modo informativo y es que después de una actualización, sea la que sea, es normal que durante las primeras 48 horas el consumo de batería aumente bastante. Insisto, es normal ya que el sistema necesita recalibrarse e indexar datos tras la actualización. Por tanto, primero, revisar el porcentaje de salud de batería, ver que la capacidad máxima se siga manteniendo estable, de que el número de ciclos no haya aumentado drásticamente, eso indicaba un mal conteo previamente a la actualización, y luego sobre todo que la gráfica de consumo pues no muestre ningún dato extraño, porque en ese caso sí que podréis ponerle solución. Por ejemplo, yo en mi caso veo que las aplicaciones que más consumen son precisamente también las que más uso, y si veis mi gráfica de los últimos 10 días, el consumo es bastante contenido, no hay picos que muestren un síntoma extraño. Esto es lo que tenéis que intentar conseguir, un porcentaje constante con el paso del tiempo. Si notáis picos y veis que esos picos no bajan pasadas 48 horas, obviamente ya tendréis que tomar cartas en el asunto, como una restauración, revisar permisos de las aplicaciones, como el que os he mostrado de localización, etc. De todos modos, si los primeros días os cuesta llegar al final con batería, os recomiendo primero que tengáis a mano el modo de bajo consumo, que lo podéis activar desde aquí, o también podéis iros al centro de control, añadéis un control y aquí mismo, bueno, mira, ya os sale sugerido el modo de bajo consumo y así también pues lo tenéis accesible desde un solo toque en el centro de control. Insisto, no creo que sea necesario, pero bueno, tenerlo a mano nunca está de más. Venga, vamos con el siguiente ajuste que tenéis que tener al menos localizado. No tenéis por qué hacerlo, pero sí es recomendable en el caso de que notéis cierres inesperados o falta de fluidez al navegar por internet, sobre todo en páginas web muy pesadas. Y es que Apple a veces recomienda que en estos casos vaciéis el historial y los datos de navegación de Safari. Para ello nos tenemos que ir a Apps. Aquí podemos buscar en el buscador simplemente Safari y os saldrá la aplicación y sus correspondientes ajustes. Si bajamos un poquito, vais a encontrar la opción de borrar historial y datos de sitio web.
Si le dais aquí, podéis borrar el pedido que consideréis oportuno. Lo suyo sería pues borrar todo el historial para así tener, digamos, el navegador limpio de toda caché que se haya podido acumular con el tiempo. Y tras hacer esto, también es recomendable seguir con un reinicio. Ya sabéis, mantenéis pulsado el botón de volumen y el botón lateral, apagáis y luego volvéis a encender. Y de esa forma vais a, optimizar el rendimiento de Safari, que insisto, podría fallar. No es en una actualización tan pequeña, por decirlo así, como esta, en la que más riesgo corre de que podáis sufrir esos fallos, pero bueno, de vez en cuando que sí que puede veniros bien hacer un reinicio y también limpiar la caché del navegador. Venga, vamos con el siguiente ajuste que debéis revisar y que está relacionado con una de las novedades de iOS 18.5. Y es que iOS 18.5 ahora permite que podamos pagar con el iPhone cuando queramos disfrutar de contenido de la aplicación de Apple TV en dispositivos de terceros. Pueden ser televisores, consolas, etc. Esto es genial, es muy cómodo, pero si por ejemplo compartes la tele o el iPhone con otras personas, pues puedes llevarte algún susto con compras accidentales. A ver, no tendría por qué pasar porque Apple obviamente validará la compra con Face ID, etc. Pero bueno, si queréis tenerlo todo lo más controlado posible, podéis hacer lo siguiente. Iros a los ajustes, bajáis un poquito, os vais aquí a la opción de tiempo de uso, bajáis otro poquito a donde pone restricciones y aquí activáis restricciones y en instalación y compra de aplicaciones, dentro del apartado de compras en iTunes, libros y App Store, en solicitar contraseña le dais a requerir siempre. Entonces siempre os va a pedir la contraseña de tiempo de uso y de esa forma habrá como una segunda verificación más allá del Face ID. Entonces, bueno, pues de esta forma os ahorraréis sorpresas desagradables. Insisto, no es 100% obligatorio, pero si tenéis gente en casa que tiene acceso a vuestro teléfono asiduamente y que, bueno, tiene el dedo fácil con el tema de las compras inesperadas, pues bueno, os puede venir bien al menos tener un plan B, ahí un resguardo por si acaso. Y bueno, ya que estoy en tiempo de uso, vamos con otro ajuste que deberíais revisar. Y es que, a ver, otra novedad que trae iOS 18.5 es que activa automáticamente un aviso para los padres cuando alguien introduce el código de tiempo de pantalla en el iPhone de sus hijos. Esto, ya sabéis, es algo que se puede hacer y configurar siempre que tengáis en vuestra familia un menor de edad y le tengáis configurado, pues obviamente, un tipo de vigilancia pues a la hora de tiempo de pantalla, aplicaciones que abre, etcétera, etcétera. Bueno, precisamente desde esta pantalla de familia, ya sabéis que cuando pincháis en cualquiera de los miembros de la familia, si hay un menor, dentro de cuenta de Apple, suscripciones, compras, compartir ubicación, habrá también un campo dedicado a tiempo de uso. Os voy a mostrar, porque yo es que, claro, no tengo ningún menor en la familia, entonces no os puedo mostrar esto, pero bueno, os voy mostrando la ruta dentro de este post. Pincharíais en familia. Dentro de familia os saldrá la edad del menor. Aquí, por ejemplo, están haciendo la demostración con un tal Weston de 9 años. Pincháis en Weston o pincháis en el nombre de vuestro hijo y, como digo, veréis una pantalla tal que así, donde veréis una sección dedicada al tiempo de pantalla. Bueno, pincharíais en esa sección de tiempo de pantalla y luego aquí en las opciones que os da, os va a aparecer una que os permitirá notificar cuando se use el código. Es decir, que os avise cuando vuestro hijo pulse el código o alguien por vuestro hijo lo haga. Bueno, si queréis que no se esté bombardeando todo el rato el iPhone de vuestro hijo a mensajes cada vez que lo hace, podéis desactivar esta notificación. Otra segunda opción a la hora de eliminar esa notificación para que no se esté molestando todo el rato es iros a los ajustes de notificaciones, os bajáis hasta el final, que es donde suele estar lo de tiempo de uso, y aquí pues podéis eliminar las notificaciones de tiempo de uso y así ya no os van a molestar, ¿vale? Es otra opción, esta es quizás un poquito más heavy, pero bueno, os puede interesar en un momento dado. Aunque insisto, si seguís la ruta que os he dicho, vais a encontrar la opción para deshabilitar esas notificaciones que, como digo, por defecto vienen activas en 18.5. Y bueno, estos son algunos ajustes que podéis revisar tras actualizar a iOS 18.5. Ahora, ¿son imprescindibles para todos? Pues bueno, a ver, la verdad es que no. Seguramente vuestro iPhone irá bien sin tocarlos. iOS 18.5 al final no ha sido una actualización tan grande. Pero si después de actualizar notáis algo raro o simplemente queréis prevenir algunos problemas comunes como problemas de privacidad o el consumo excesivo de batería, pues bueno, nunca viene mal dedicarle unos minutos. Al final lo importante es que vuestro iPhone funcione bien y estéis cómodo con él.
Ya está. De todos modos, si tenéis cualquier duda o queréis contarme vuestra experiencia, dejádmelo aquí abajo en comentarios, que ya sabéis que suelo leerlo siempre. Y por mi parte, esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Mientras tanto, por aquí os dejo otros vídeos recomendados, entre ellos el análisis que subimos ayer precisamente a iOS 18.5, por si no lo habéis visto todavía. Mañana volvemos con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.